noches a todos. Vamos a iniciar con este tema que es el número 21 de la serie Un Salvador para Todos. Y bueno, ahí están viendo el título, ¿verdad? Que es un tema que puede sugerir controversia por el impacto básicamente que tienen luego las palabras, ¿no? en nuestro contexto, en lo que nosotros vivimos. Este tema se llama juzgar con generosidad. Y digo que es controversial porque muchas veces en un sentido de autodefensa o de autojustificación, nuestra respuesta generalmente cuando nos hacen alguna pues algún señalamiento que tiene que ver con alguna conducta nuestra que no necesariamente trastoca algo moral, por ejemplo, pero siempre cuando hay algún señalamiento a alguna falta que estamos cometiendo, del nivel que sea, generalmente hay una reacción defensiva de parte nuestra, ¿no? Y solemos decir cosas como, no me juzgues, ¿verdad? O tú quién eres para juzgarme, o bueno, solamente Dios es perfecto, o nadie es perfecto. Perdón, cosas como esas. Perdón. Entonces, bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy, ténganme paciencia, vamos a desempacarlo de la mejor manera posible y tratando de hacerlo más claros. Recordarán la semana pasada, que fue el tema 20, es el anterior al 21. El versículo, el último versículo que venía, que es el número 36, antes, es decir, el versículo previo a la sección que vamos a ver hoy, en esa instrucción del Señor que le da a los discípulos, ¿verdad? Fuimos algo enfáticos, que se dirigía a discípulos, y la indicación era a ser misericordiosos, dice, como vuestro Padre es misericordioso, como Dios es misericordioso. Esa instrucción que Él está dando, muy bien la podemos entender como una introducción para el tema que Él va a tratar, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, en donde está urgiendo a los discípulos a juzgar con una medida semejante a la que Dios juzga, de una manera semejante. Solamente vamos a tocar básicamente este pasaje que es de Lucas capítulo 6 del versículo 37 al 45, por ahí vamos a ver algún otro versículo, aunque no vamos a desarrollar todo el tema o todo un tema concerniente al juzgar, ¿sí? Sin embargo, creo que va a ser muy claro porque es muy esclarecedor la forma en la que el Señor lo pone y la forma en la que Lucas lo escribe lo deja muy claro. Entonces, lo primero que queremos notar aquí es que este pasaje no nos enseña a no juzgar, ¿sí? No nos está diciendo que no debemos de juzgar. Nos está enseñando, lo vamos a ver todo, es decir, si nos quedamos con un versículo, siempre parecería, ¿verdad?, que así es. Pero por eso vamos a ver el contexto, vamos a ver todo el pasaje, toda la idea que el Señor está enseñando. Acuérdense que a partir de las dos temas anteriores, ya Lucas empieza a enfocar en las enseñanzas que el Señor ya está lanzando, y aquí la hace muy precisa. Entonces, el pasaje que vamos a ver, repito, no nos enseña a no juzgar en el sentido de no discernir, sino más bien a que nosotros corrijamos en primer lugar en nosotros mismos aquellas cosas, aquellas faltas que estamos bien dispuestos a señalarles a otros, ¿verdad?
Somos buenísimos para eso. Entonces, sin duda el Señor puede señalarnos cualquier falta que nosotros tengamos, ¿verdad? En el momento en que Él quiera, y Él puede ubicar, Él sabe todas las faltas, no hay nada de nosotros que lo sorprenda, no hay nada de nosotros que lo ponga nervioso. Entonces Él puede señalar cualquiera de estas cosas y exhortarnos, ¿verdad? Y mandarnos, efectivamente, a que nos arrepintamos de ellas, a que corrijamos, a que si hemos agraviado a alguien, bueno, pues que hagamos lo posible por resarcir esa falta, hasta donde sea posible. Cuando hay algún agravio personal, pues resarcir hasta donde sea posible, ¿verdad? Y todo esto se debe a que Él no tiene ninguna falta que se le pueda señalar. Él lo puede hacer. Nosotros no podemos, ningún mortal puede voltear con Él y decirle, ¿y tú quién eres para decirme esto? ¿Sí? ¿Tú quién eres para decirme esto? Y bueno, recordaremos que en más de una ocasión el Señor interpeló a aquellos que le estaban cuestionando, ¿verdad? Que le señalaban, que le decían, que lo acusaban. Y Él, parafraseándolo, llega un momento en donde dice, a ver, tiempo fuera, ¿sí? ¿Quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Y ahora sí que mutis, ¿verdad? Hubo un completo silencio en cuanto a eso. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. ¿Está bien? Ahora, seguramente todos recordamos con mucha facilidad y debo añadir con conveniencia la expresión que vemos en el Antiguo Testamento, tanto en lo que conocemos como el Sermón del Monte o como, ¿verdad? Otras enseñanzas como lo vemos lo vamos a ver más adelante en Lucas, como Santiago lo menciona y en otros pasajes, esta expresión de pidan y se les dará. A todos nos gusta, somos bien, decimos en México, somos bien pedinches, ¿verdad? Nos gusta pedir y tú pídele al Señor y Él te va a dar y nosotros decimos, gloria a Dios, pues voy a pedir, ¿verdad? Pero fíjense que aquí vamos a encontrar un paralelo muy interesante en este pasaje de Lucas 6, porque aquí no viene diciendo pidan y se les dará, el paralelo viene en den y se les dará. Hay un vuelco, de esos vuelcos que da Lucas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se nos va a dar? Pues Él lo aclara y dice, lo que es dado va a ser una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. ¿Sí? Cuando dice esto, una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, se refiere a una medida de grano. Cuando tomaban esa medida de grano, que la sacudían así como para que, no nada más para que se le cayera el excedente, sino para que se acomodara bien y le cupiera más, ¿sí? Y que, bueno, que eso que iba a ser dado aún después de sacudido, iba a quedar rebosante. Y esto es una imagen que nos recuerda mucho el Salmo 23:5, ¿se acuerdan? Cuando dice, mi copa está rebosando. Es decir, no solamente está llena, es que está rebosando, hay para dar. Lo que está recibiendo es mayor incluso a la capacidad que tiene. Y esto es lo que nos está diciendo, ustedes den, ¿sí? Y les va a ser dado una medida desbordante, una medida más grande de la capacidad que ustedes tienen. Ahora, teniendo esto presente, porque ahorita vamos a ir al texto, pero teniendo esto presente, vamos a la primera parte del texto que nos ocupa hoy. Yo quería poner esta base primero, porque esto nos va a dar luz para poder entender el pasaje. Así que vamos parte por parte. ¿Les parece bien?
Lo primero que vamos a leer es Lucas capítulo 6, versículos 37-38, y lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, como lo tienen ahí en su pantalla. Dice, no juzguen y no se les juzgará. Hasta ahí, como que ya dice, ya quedó el asunto, ¿verdad? No me juzgues, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Pongan atención aquí, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lo voy a leer otra vez todo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Quiero que unan, por favor, y que pongan atención en esto, que es de lo que se viene refiriendo cuando ya entra aquí en el den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que miden a otros, se les medirá a ustedes. Evidentemente, el contexto, el pasaje está hablando de cómo medimos a otros, cómo evaluamos a otros, y también esto va a incluirnos a nosotros, ¿sí? Y bueno, el hecho de ver las faltas en los demás con mayor rapidez que las de nosotros mismos, ¿verdad? Incluyendo aquellas faltas de las que nosotros mismos somos culpables, se nos da con una facilidad increíble, ¿verdad? Se nos da con una facilidad impresionante. Somos muy rápidos. Fíjense, alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero se me hace que lo que dijo estuvo bien dicho. Porque, a ver si se alcanza a ver aquí en la cámara, ¿no? Pero dice que nosotros normalmente cuando le apuntamos el dedo a alguien, hay al menos otros 3 dedos que me apuntan a mí. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, aquí cuando estamos señalándole a alguien, no, que tú, hay por lo menos 3 dedos. Si no tenemos el dedo chueco, el pulgar, pues ya serían 4, ¿verdad? Pero al menos 3 nos están señalando nosotros. Entonces, el hecho es que si podemos juzgar, y aquí juzgar habla de discernir, habla de diferenciar, habla de darse cuenta de, a eso se está refiriendo juzgar, ¿sí? Entonces, si podemos discernir los pecados de otros, muestra que conocemos la diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. Por ello, cuando alguien comete los mismos pecados que uno condena en otros, se queda sin excusa. ¿Sí? Porque, miren, no quiero detenerme mucho aquí, pero yo no sé si todos conocen a esos animalitos, las zarigüeyas. En México, en algunas regiones les decimos tlacuaches, para que vayan aprendiendo un buen español. ¿Sí? Pero el animal se llama zarigüeya. Una de las características que tiene una zarigüeya es que cuando viene un depredador o que se siente en peligro, se hace la muerta, pero puede quedar de tal manera aún sin pulso y aún despidiendo olor a muerte, de tal manera que el depredador o el que le quiera hacer daño lo ve y ya no le hace nada, y después se levanta y pega la carrera y se les escabulle, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos un mecanismo nosotros como de zarigüeya cuando se trata de nuestras propias faltas. Generalmente nos hacemos los oxisos. Jugamos al no me di cuenta. Fíjate que no supe. Fíjate que lo que sea.
me confundí, pero internamente nosotros sabemos que no es así, porque eso mismo en otros lo vemos y lo detectamos inmediatamente y estamos prestos para decir eso está mal. No sé si me estoy dando a entender. Entonces vamos a ver aquí ya, vamos a entrar un poquito más concreto en tema. Entonces nos está prohibiendo a ejercer el discernimiento. Nos está prohibiendo el hecho de separar, de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Nos estará diciendo eso cuando nos dice no juzguen y no se les juzgará. Pues eso es un rotundo no. No está enseñando eso. No está prohibiendo eso. De hecho, lo que prohíbe es la hipocresía. Lo que prohíbe es ese espíritu de condenación. Cuando digo espíritu de condenación, no nos estamos refiriendo a un demonio que anda un espíritu por ahí. Nos estamos refiriendo a una actitud interna, a una actitud propia de nuestro corazón, de condenación que viene como resultado de la justificación propia. ¿Sí? O sea, nosotros distinguimos inmediatamente cuando alguien nos hace algo, cuando recibimos algo que nosotros consideramos una ofensa, a veces decimos es que no es justo, no es justo esto, es injusto. Véanlo con sus hijos, cometen una falta, lo que sea, y le dicen, viene el celular para acá, y ahí les estoy dando ideas, ¿verdad? Y dicen, no es justo. O sea, tenemos un sentido de justicia en el que el asunto es que cuando alguien nos agravia, sentimos que la justicia entonces, o que se está violentando, pero no porque sea una violencia la justicia en sí misma, sino porque nos está tocando a nosotros. ¿Sí? Entonces, repito, lo que está prohibiendo no es el discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, ¿sí? Sino, repito, esa hipocresía. No condena el discernimiento verdadero. Al contrario, eso es algo que nos exhorta, ¿sí? Nos exhorta. Hay muchos pasajes donde nos habla de eso. Nos dice, juzguen con justo juicio, examinadlo todo, retengan lo bueno, ¿sí? Hay instrucción al respecto. El asunto son los juicios parcializados o parciales, los juicios hipócritas con ventaja, ¿verdad? O de cualquier otro tipo de juicio injusto. Eso es lo que está prohibiendo. ¿Está bien? El sentido que tiene aquí ya la voz que estamos viendo, no juzgues, no condenar, es el hecho en donde uno decide que una persona es culpable y que merece ser castigada. Es ahí en donde está llegando. No juzguen y no se les juzgará, no condenen, ¿sí? Es decir, no tomen una actitud de un juez que por lo que haya visto, nada más así por encima, pues ya resolvió que tal persona es culpable, repito, que merece ser castigada, ¿sí? No está tratando el hecho de distinguir, repito, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Que también esa es una acepción del verbo juzgar, pero no es el caso aquí. Entonces, porque sí es necesario, y de hecho, como comenté ahorita, sí demanda un ejercicio, pero que sea disciplinado del discernimiento, de un discernimiento moral, pero déjeme decirlo así, también de un discernimiento teológico, en el sentido de cuando vamos nosotros a las Escrituras, discernir, entender, cuando leemos algo de alguien que está predicando, necesitamos discernirlo
Cuando estamos el domingo ahí, ¿verdad? Y ahí el pastor Raúl está predicando, necesitamos levantar las antenas y discernir lo que se está diciendo, porque el pastor Raúl resulta que se puede equivocar en algo, y el pastor que sea, usted póngale el nombre, porque eso es algo muy humano. Entonces, sí es necesario cuando vemos alguno de estos videos, ¿verdad? En las redes sociales, o que tomamos un libro, siempre hay que discernir todo lo que está ahí. Está eso, hermanos, en donde sí nos llama el Señor a hacerlo, ¿sí? Tenemos que ver lo que define lo que es bueno y lo que no lo es, ¿sí? Lo que es justo y lo que es injusto. ¿Y qué es lo que lo define? Pues lo que define si una cosa es buena, mala, santa, profana, justa e injusta, ¿sí? Es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. No son las tradiciones, no son las perspectivas que nosotros podemos tener, no son los argumentos de los hombres, por muy morales o moralistas que puedan ser. Es la palabra de Dios. Yo puedo decir, no, eso está mal. Bueno, está mal, ¿por qué? Pues porque a mí no me gusta. Ah, bueno, a ti no te gusta, pero que no te guste no hace que esté mal, o que te guste no lo hace estar bien. ¿Me explico? Es la palabra de Dios la que tiene, o es Dios mismo, déjenme decirlo así, es Dios mismo quien tiene la prerrogativa de decir esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, esto es santo, esto es profano. Es el único. Él tiene esa prerrogativa y nosotros nos alineamos ahí. Entonces, fíjense qué importante es esto, hermanos, ¿verdad? Porque aquí es en donde ya vamos entrando y vamos amarrando las cosas en el tema que estamos viendo de juzgar con generosidad. Porque a veces las cosas que vemos pueden ser muy relativas. Nos podemos quedar muy cortos. Entonces, fíjense, es a la luz de esto que estoy comentando, es aquí en donde perdonen y se les perdonará, que vamos a ver, cobra mucho sentido. Porque yo no puedo pretender ayudarle a un hermano a ser restaurado si no tengo una disposición de perdonar. Empezando por ahí. O sea, cuando yo veo, porque vamos, tampoco estamos ciegos, y es cierto que luego en cuanto a como mencionamos ya, en cuanto a las faltas hacia nosotros, pues a veces nuestra tendencia es voltearnos para el otro lado, ¿verdad? Al menos con mayor facilidad que voltearnos al otro lado cuando alguien hace o incurre en una falta. Pero ya de entrada lo que nos va diciendo es, mira, lo primero que debemos de tener cuando vamos y que vemos una falta en alguien más, lo primero que debe de haber en nosotros debe de ser una actitud y una disposición a perdonar. ¿Cómo la ven? Aunque no sea algo personal contra nosotros. Entonces, aquí está tratando de algo que se conoce como perdón paterno, ¿sí? Ese es el perdón paterno, así se le conoce. ¿Qué es el perdón paterno? Es el que da Dios el Padre, a sus hijos cuando confiesan y abandonan sus pecados. Es decir, aquí ya se está refiriendo a los que ya han sido redimidos, a los que ya han sido salvados. Pero aún salvados, hemos visto, ¿verdad?, que incurrimos en faltas. Nos dice la palabra, ¿verdad?, que si alguien dice que no ha cometido pecado, ese es mentiroso. Dice, ahora, si alguien ha cometido pecado, pues vaya y confiéselo con el Señor, arrepiéntase. Dice, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué es fiel y justo? Porque Él prometió que iba a perdonarnos cuando nos arrepintamos y cuando le pidiéramos perdón. Entonces, el perdón paterno tiene como objetivo la restauración de la comunión en la familia de Dios. No tiene nada que ver con la pena del pecado,
¿verdad? Es la idea paralela es la que se maneja allá en Mateo, ¿se acuerdan? Incluso en el Padre Nuestro, o que conocemos esa oración como el Padre Nuestro. Perdónanos, ¿verdad? Como nosotros perdonamos. O sea, y después dice, bueno, pues si ustedes no perdonan, a ustedes tampoco se les va a perdonar. Ahí no se está refiriendo evidentemente para salvación, sino, repito, a esa actitud que Dios como Padre, Dios no puede perdonarnos cuando nosotros no queremos perdonarnos unos a otros. O sea, sí, ya te salvé, pero si tú no quieres perdonar a tu hermano que te ofendió y tú me ofendiste a mí y vienes a pedirme perdón a mí, no tienes cara para pedirme perdón porque no tienes la actitud de perdonar a tu hermano, ¿sí? Y seguramente tú no eres más santo que yo. Fíjense cuántas cosas entran en juego ahí. Cuántas cosas en cuanto a esa autoprotección o autojustificación luego nuestra, porque luego hay dichos como estos y es muy lamentable escucharlos entre quienes se dicen cristianos. Oye, hermano, fíjate, te ofendí, pues, o lo que sea, ¿verdad? Perdóname. No, mira, yo no tengo nada que perdonar, hermano, que te perdone Dios. Ay, híjole. Qué terrible actitud, ¿verdad? O sea, mira, ni vengas acá conmigo, ve allá con Dios. O sea, ni siquiera soy digno o eres digno de pedirme perdón. Ve con Dios, Dios te va a perdonar. Fíjense en qué posición tan horrible se pone una persona cuando tiene una actitud de esas. Y cuando tiene esa actitud y la dice, qué ofensivo es para Dios. O sea, en el momento en que uno se niega a perdonar al que le pide perdón, al hermano que le está pidiendo perdón, ya está incurriendo en sí mismo en un pecado. Ya está incurriendo en una falta, ¿sí? De la que, aun cuando vaya con Dios, no lo va a restaurar si no tiene la actitud de perdonar primero al hermano o a quien le haya ofendido y que se está tratando de poner a cuentas con él, ¿sí? Entonces, cuando se trata de abordar algunas fallas entre hermanos, debemos de tener cuidado, ¿verdad? No sea que les tratemos con más severidad de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Otra vez, porque somos muy rápidos en desenfundar, ¿verdad? Y apuntar el dedo. Y se nos olvida que hay otros que nos apuntan a nosotros, ¿verdad? Entonces, y esto es normal que lo veamos, es normal que se dé, porque estamos en proceso, hermanos, porque estamos creciendo, porque el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Y es normal que cuando está siendo rodeados y estando llenos y rodeados de debilidad, pues todos llenos de ramas por todos lados, pues es normal que nos demos de golpes y que nos demos de rozones, y ya sabemos que hierro con hierro se aguza, ¿sí? Entonces, si vemos una falta en nuestro hermano, antes de hablarle, antes de decirle, es decir, ya es evidente que está atrapado en una falta, ¿sí? Pero antes de nosotros querer ayudar, antes de decirle nada, antes de mostrarle nada, debemos de examinar nuestro propio corazón, hermanos, para ver si quizás estamos en la misma condición y eso nos haga incapaces de ayudarle. Eso nos puede hacer, nos incapacita. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Lo voy a leer y lo tienen en pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado,
Hay otras versiones que dice si alguien es sorprendido en alguna falta. La idea que da es cuando alguien queda enredado, o sea, que está en una red. Y por más que mientras más te mueves, ¿verdad? En ese pecado, en esa red, en eso que lo tiene dominado, más se va enredando, más lo va inmovilizando. Entonces dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, fíjense, aquí ya está hablando, hay quienes espirituales se está refiriendo a gente madura, ¿sí? Y aquí, pues, una gente madura tiene una actitud perdonadora, tiene una actitud reconciliadora, que busca restaurar. Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Sí? No dice que a gritos, empujones, sombrerazos y creyéndose superiores. No, con ternura y humildad. Me gustó mucho eso. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, todos podemos ser tentados por lo mismo que estamos tratando de alivianar al otro. Versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Me gusta cómo el restregón que da. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, fíjense, no tiene nada de malo ayudar a un hermano cuando está atrapado en una falta. De hecho, es todo lo contrario. Es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Como alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Pero si lo hace o si lo hacemos con una actitud de culpar y nuestra vida no anda bien con el Señor, eso no es más que hipocresía. Eso es solo orgullo, ¿verdad? De una espiritualidad aparente y superficial. Como lo vemos ahí en el versículo 38. Ahorita lo voy a poner nuevamente. Aquí el versículo 38. Vean cómo cobra sentido esto. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. ¿Cómo cobra sentido todo esto, verdad? Es decir, el contexto en lo que está tratando aquí el Señor. Entonces, no está hablando el dar, ¿verdad? Den con una medida, ustedes den y se les va a dar también. No está hablando de dar ofrendas ni de cosas materiales. Así se usa, pero no está hablando de eso. Ahora, el principio no excluye eso. Sencillamente nos recuerda que segamos lo que sembramos y en la cantidad que sembramos. El que siembra poco, ¿cuánto recoge? Poco. Pues no tiene mucha ciencia, ¿verdad? El asunto es que si vivimos para dar, entonces Dios verá que recibamos. Ese es el tema. Si nuestra actitud es más de pala, ¿verdad? De echar, y no una actitud de rastrillo, jalar. Entonces, si vivimos para dar, Dios verá que recibamos. Pero si vivimos solo para obtener, Dios verá que lo perdamos. Al que mucho tiene, se le da. Al que tiene poquito, aún hasta eso poquito se le llega a quitar, porque está hablando de la actitud. Entonces, ¿qué es de lo que está tratando aquí?
Que seamos generosos en perdonar, hermanos, en servir a los hermanos, que seamos generosos en eso. Que cuando vemos las faltas de los otros, seamos generosos, juzgar con generosidad. Ese es el tema. Entonces, todo esto se encierra en lo que nosotros ya vimos como la regla de oro. ¿Se acuerdan que la regla de oro no es no hagas lo que no quieres que te hagan, sino es bien proactiva, ¿no? O sea, es haz como quieras que te hagan. Y bueno, todo esto que hemos visto hasta aquí, después el Señor lo explica con una parábola. Viene una parábola que esa parábola se divide en 2, 3 partes, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles literarios, pero vamos a desenvolverla un poquito. Vamos para allá al versículo 39, que es en donde nos quedamos. Dice, también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Las dos, o sea, empieza a desarrollar la parábola con un par de preguntas retóricas. ¿Acaso puede guiar un ciego a otro ciego? Es decir, pues no. ¿Caerán ambos en el hoyo? Pues sí. Entonces, el hecho de juzgar con la propia justicia a los demás, es decir, a las demás personas, es algo que está muy arraigado en el espíritu humano, hermanos. Y que generalmente lo que busca es justificar los errores propios. Bueno, también hay un cierto placer en el hecho de juzgar a otros. Por eso son los chismes. Y lo que hay en medio de todo eso es esa actitud precisamente. ¿Sí? Por lo general, el que juzga a los demás tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Ay, ¿ya viste? Y les pega unas barridas, ¿no? Y dijo esto, ¿ya lo viste? ¿Viste al hermano? ¿Viste que estuvo haciendo? ¿Viste cómo trató al otro? ¿Te diste cuenta de esto? Sí. Ya desde ahí, ¿sí? Pero seguimos leyendo. Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Aquí la implicación es que debemos ser muy cuidadosos con quién es nuestro maestro. ¿De quién aprendemos? Pues evidentemente del Señor, ¿verdad? Pero debemos de ser muy cuidadosos en esto. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, de las cosas que escuchamos. Yo nunca sería de la idea de decirles, hermanos, está prohibido que anden viendo, o sea, de prohibirles ese tipo de cosas. Está prohibido que anden viendo a otros ministerios ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que lean otros libros, nada más lean la Biblia. Jamás haría algo así, ¿sí? Jamás haría algo así. Lo que sí yo les digo con toda seriedad es nada más tengan cuidado, disciernan, ¿sí? Siempre con la palabra, y si tengo dudas voy y pregunto. ¿Está bien? Seguimos leyendo. Versículos 41 y 42. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? ¿Sí? Esta pregunta es una hipérbole con un sentido cómico, pero es muy didáctico. Sí. O sea, yo me imagino al Señor casi riéndose, haciendo estas preguntas, y los demás también, así como que, pues sí, no,
le voy a sacar ahí la astillita, ¿verdad?, al hermano y yo traigo vean, nada más traigo un tronco aquí, traigo una viga. El asunto es de que luego viene una expresión muy fuerte, dice hipócrita. ¿A quién le dice hipócrita? Al que trata de sacarle la astilla cuando trae una viga. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vamos a ver esto. En otras palabras, es cómo puedes ver y pretender corregir la falta de tu hermano cuando tú estás atorado exactamente con lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo puedes pretender ayudarle a salir de la red cuando tú estás enredado en esa misma red? Entonces, cuando tomamos esa actitud, Dios ve la falta del hermano al que estamos nosotros juzgando, condenando, ¿verdad? Tratando de removerle esas astillitas. Dios ve la falta del hermano como una astilla. Una astilla es algo chiquito, así, ¿sí? Pero en quien está juzgando y está incurriendo en lo mismo de aquello por lo que está juzgando, pues el Señor lo ve en él como una viga. Puede ser la misma falta. Lo que hace la diferencia de cómo lo ve el Señor es la actitud. ¿Sí? Hay uno que está enredado y el otro también que está enredado y el que trae la viga se lo quiere quitar al otro. No. No, así no es, ¿no? Así no es. Vámonos yendo casi ya para el final. Bueno, primer final. No hay nada de malo con ayudar a un hermano a sacarse del ojo una basura. ¿Sí? Siempre y cuando podamos ver lo que estamos haciendo, hermanos. O sea, siempre y cuando estemos libres de eso. ¿Sí? Eso nos habla de tener una autoridad moral, vamos a decirlo, ¿no? Lo que deseamos enfatizar ahora está en el hecho de ser honestos con nosotros mismos para no llegar a ser hipócritas, para no incurrir en hipocresías, porque es fácil de tratar de ayudar a un hermano con sus faltas con el propósito de encubrir las nuestras. Lo voy a repetir eso último que lo tienen en negrillas. Es fácil de tratar ayudar a un hermano con sus faltas con el propósito de encubrir las nuestras. ¿Se acuerdan ustedes de en dónde estaban los ladrones cuando fueron aprendidos? Los que estuvieron ahí en la cruz con el Señor, bueno, cada uno de cada lado. Estaban juntos en la multitud, ¿sí? Porque en la multitud, entre esas cosas, uno se pierde. A veces es muy fácil tomar la falta de uno, es decir, la falta del otro, y con eso desvío la atención de mi propia falta. Y de esto, es que la verdad es que yo creo que todos nos podríamos identificar con estos, pero es que luego podemos ser muy feos en eso, muy desagradables al Señor. Por eso el Señor reprende duramente la hipocresía y por eso el Señor reprende duramente ese espíritu de condenación que surge de la autojustificación, que surge del legalismo que era tan común con los escribas y los fariseos. Eso era luego eran los encontronazos que se daba con ellos. Y el Señor, sin ofenderlos, ¿sí?, decía las verdades. Él les decía sepulcros blanqueados, es decir, por fuera se ven muy blancos, se ven muy limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, o sea, hieden.
Entonces cuidemos eso, por favor. Cuidemos eso, por favor. Es preferible mil veces, o sea, si yo veo a un hermano que no anda bien, ¿por qué no pensar, no detenerme y pensar primero y meditar en mí, en mis caminos, revisarme yo, examinarme yo? Puedo tener incluso la buena intención de ayudarlo. La pregunta es, ¿podré hacerlo? ¿Estoy en condiciones de hacerlo? Entonces, bueno, vengan conmigo, vamos a concluir esta parábola. Versículos 43 al 45. Ningún árbol bueno da fruto malo. Eso es muy claro, ¿verdad? Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. Dice, no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Quiero subrayar esa parte, de la bondad que atesora en el corazón. Okay. Entonces, el fruto a fin de cuentas revela la naturaleza del árbol. ¿Es buen fruto? Pues es buen árbol. ¿Sí? Puede ser que no siempre ese buen árbol tenga mucho fruto, pero el fruto que da es bueno. De hecho, a lo mejor hay alguna temporada en que ese buen árbol no tiene mucho fruto o no tiene fruto, pero cuando da es buen fruto porque es buen árbol. Entonces, estas ilustraciones, mis amados, del árbol y del tesoro nos recuerdan la importancia del carácter, ¿verdad? Si el árbol no es bueno, el fruto no será bueno. Si el corazón está lleno de maldad, la boca hablará maldad. Si mi corazón está lleno de condenación y se anda buscando justificar, seguramente va a brincar a condenar las faltas en los otros. Vámonos para el final. Ahora sí, conclusión. Debemos ser honestos con nosotros mismos y admitir los puntos ciegos en nuestras vidas, hermanos. Hay puntos ciegos, hay puntos que no vemos. Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Algún punto ciego. Aún en los autos, en los retrovisores, hay algún punto en donde no alcanzamos a ver. Tenemos que hacer un cierto movimiento porque a simple vista no se ve. Eso es un punto ciego, ¿sí? Y hay cosas luego en nuestras vidas que no las alcanzamos a ver y que hay puntos ciegos. Y qué bueno es estar rodeado de gente honesta consigo misma y con nosotros mismos y que amen a Dios y que nos amen a nosotros, ¿verdad? Que nos ayuden pues no solamente a ver cuando tenemos un punto ciego, ¿verdad? Sino que nos cuiden de esos puntos ciegos, porque luego podemos darle un golpe a alguien con eso que no estamos viendo y otro sí lo ve y nos advierte, y eso es una bendición, hermanos, enorme para la iglesia. Entonces debemos, repito, admitir los puntos ciegos en nuestras vidas, los obstáculos que nublan nuestra visión, los aspectos interiores que hay que corregir. Entonces el Señor podrá usarnos para ministrar a otros, ¿sí? Y no hacerlos descarriar. Siguiente punto es muy fácil justificar una falta propia, pero se llega a ser duro con las faltas de otros. Es muy común que a nosotros mismos nos juzguemos por nuestras intenciones, pero a los otros por sus acciones. Fíjense si no es cierto esto. Nada más así, abuelo de pájaro, mediten en esto.
Nosotros cuando vamos y vemos la falta en alguien es porque vimos la acción. Y vamos y le decimos, oye, ¿qué pasó contigo con esto? ¿Verdad? Ok, porque lo vimos. Cuando alguien nos dice, oye, pero ¿por qué hiciste esto? No sé, no era mi intención, y la zarigüeya, ¿verdad? O sea, a otros los juzgo por sus acciones y yo me juzgo por mis intenciones. No, hermanos. Debemos de juzgar con generosidad. ¿Sí? Entonces, siguiente punto y último. Frenemos la tendencia de pronunciar juicios a la ligera. ¿Sí? A culpar a los demás por pequeñeces que se miran con lentes de aumento, como una astilla. No andemos tratando de cazar las faltas en los demás, ¿verdad? Miren, la verdad de las cosas es que no necesitamos andar cazando las faltas de nadie, que muchas veces solitas salen. Y cuando salen, cuando alguien, repito por enésima vez, se ve enredado en alguna falta, ¿verdad? Más bien que haya esa actitud de restaurarle, que haya esa actitud de levantarle, que haya en primer lugar la actitud de perdonar. Si no tenemos una actitud de perdonar, hermanos, no vamos a poder ayudar. ¿Sí? Y esto lo que va a estar haciendo de continuo es nos va a edificar nuestro carácter. Y al edificar nuestro carácter seremos siempre capaces de ayudar a otros cuando tengan necesidades espirituales. ¿Está bien? Entonces, yo espero que este tema haya quedado claro. Y bueno, vamos a pedir la ayuda del Señor. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Señor, cuando vemos tu palabra y cuando vemos tu corazón expresado en tus enseñanzas y cómo pues no solamente nos previenes, pero es que nos animas, nos exhortas a que seamos generosos en perdonar, a que tengamos esa actitud generosa y que vivamos con esa actitud para dar, porque tú no te quedas con nada, Señor. Yo puedo imaginar el gozo que produce en tu corazón el hecho de ver a tus hijos restaurando a otros hijos tuyos que han caído, que se han atorado, que se han enredado en cosas muy feas, pero que son tus hijos y que se lastiman a fin de cuentas y que lastiman a otros, pero qué glorioso es para ti que tus hijos, Señor, repliquen tu carácter bondadoso, generoso, ¿sí? Perdonador. Como vimos al principio, el hecho de ser misericordiosos como tú lo eres, el tener eso siempre presente, Señor, cómo te debe de honrar, cómo te debe de dar gloria y qué sonrisa tan más bonita debe de dibujar en tu rostro bello. Señor, suplicamos tu ayuda para tener esa actitud que hay en ti, esa actitud que hubo en Cristo, esa actitud, Señor, que tanto necesitamos y que tanto bendice a los tuyos, que tanto edifica a tu iglesia. Rogamos por eso, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté recordando de continuo esta palabra que vimos, que la tengamos presente, Señor, y que seamos siempre generosos al juzgar, que juzguemos siempre con generosidad, que pensemos con generosidad, que concedamos incluso el beneficio de la duda, pero que seamos generosos, Señor, que demos, que vivamos para dar.
Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.